Aleluya, aleluya, gloria al Señor, Dios nuestro. No tengo zapatos puestos porque el Señor me los mandó a quitar, quiero que sepa. Y yo le decía, Señor, pero esto es una charrería, quítate los zapatos. La tierra que estás pisando, santa, pues yo me los quité. Y mira, yo no ando descalzo ni en mi casa, quiero que sea, ni en mi casa ando descalzo. Pero sí, mirando mi mano, me acuerdo de que Pablo tiene las marcas del evangelio y yo tengo las marcas del pavo, porque obviamente lo hice yo. Mira, me quemé ahí con el horno. Las marcas del horno. Gloria a Dios. Qué linda presencia del Señor, ¿verdad? Para eso es la adoración, porque el Espíritu de Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Usted tiene que tener eso bien en mente siempre, por favor. Aun cuando usted está en la intimidad, usted adore, porque eso es lo que mueve al Espíritu Santo. Lo mueve de una manera, es como si le hicieran cosquillas y lo mueve de una manera tremenda. No sé si ya subió la transmisión. Oye, Carlos, para que le den share seguidita que puedan. Yo no la he visto subir porque a mí a veces no me avisa. Así que hoy es más o menos, ¿verdad? El complemento de lo que hablamos la semana pasada, que fue apasionados por su presencia. Porque una vez tú te apasionas por su presencia y su presencia está contigo, ese Espíritu Santo comienza una transformación en ti. Porque el Espíritu Santo transforma cualquier cosa. Por eso cuando usted va al principio, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo estaba preparando, ¿verdad?, el ambiente para la creación. Y cuando nosotros venimos del mundo, necesitamos obligatoriamente ser transformados. Porque con las actitudes del mundo no puedes manejar el evangelio. No hay manera que lo puedas hacer. Tú necesitas ser transformado en un nuevo recipiente para que lo de Dios pueda entrar. Por eso es que Jesús dijo cuando caminó por la tierra que no se puede echar vino nuevo en odres viejos. Se refería al pueblo judío. Ese pueblo judío que ya estaba, que ni presencia de Dios había en el templo, pues él, que era el vino nuevo, no se podía derramar, tenía que crear tiene que haber una nueva creación en cada uno de los seres humanos para que el Espíritu Santo pueda depositar todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, ¿verdad? Y si vamos al momento cuando el pueblo de Israel, bájame un poquito el piano, por favor. Cuando el pueblo de Israel pide rey, ¿verdad? Que el Señor usa a Samuel para ungir a Saúl como primer rey de Israel. Pues Saúl, que era de la tribu de Benjamín, lo describe como un tipo hermoso, precioso, que era tan alto que nadie lo igualaba en estatura, que todo el mundo estaba no le llegaba ni al hombro la gente. Y entonces a veces pensamos que esas son las cosas, ¿verdad?, que son las que, pues, lo que se ve a simple vista, pero ustedes saben lo que Dios habla sobre eso. Y entonces Dios hace un plan para encontrarse con Saúl. Dios agarra y permite que se pierdan unas asnas de su papá Cis, se llamaba el papá de Saúl. Entonces él manda a Saúl a buscarlas y Saúl agarra a un siervo y se van juntos a buscar las asnas, ¿verdad? Entonces en un momento dado Saúl le dice al siervo: mira, pero ya yo, ¿sabes? Ya llevo mucho tiempo y las asnas no aparecen. Vámonos, porque mi papá ahora tiene que estar preocupado por mí. Pero entonces ya Dios le había hablado a Samuel que había encontrado un hombre a quien iba a ungir como rey, que era Saúl. Entonces
cuando Saúl le dice al siervo, vámonos, el siervo le dice, pero ¿por qué no vamos primero donde el profeta? Y le preguntamos para que nos ayude a ver y encontrar las asnas, ¿verdad? Entonces, van donde Samuel y Samuel le dice, mira, tranquilo, 3 cosas te voy a decir. La primera es que las asnas ya aparecieron. Segundo es que cuando vayas por el camino te vas a encontrar una gente que te va a ofrecer pan, agárralo. Y tercero, y eso es lo que te voy a leer ahora, lo tercero que sucedió aquí. Esto está en Primera de Samuel, en el capítulo 10. Voy a leer del 5 al 7. Esta parte la tengo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando llegues a Gibea, le está hablando a Saúl, a Gibea de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, encontrarás a un grupo de profetas que descienden del lugar de adoración. Estarán tocando un arpa, una pandereta, una flauta y una lira, y estarán profetizando. En ese momento el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. Añade bendición a tu santa y bendita palabra. Aquí hay una parte bien importante. ¿De dónde venía esta gente? Del lugar de adoración. Pero salieron del lugar de adoración y seguían adorando. Seguían como aquí el viernes, que se acabó el party y estaban allá tocando plena allá afuera. El jueves. El miércoles, sí, el miércoles. ¿Cuán importante es la adoración para nosotros? Entonces, yo me paro aquí al frente a veces y veo que hay tanta gente sentada durante el proceso, durante el periodo de adoración. Entonces, yo no sé si usted ha visto un juego de fútbol de balompié. ¿Te has visto un juego de eso? Que esa gente no se callan en todo el juego y pueden estar perdiendo y no se calla el juego, porque cuando tú vas a un juego de baloncesto, el equipo que está perdiendo, o en el béisbol, y si la pelea es grande, se empiezan a ir. Le dijo, y vas a profetizar porque te va a activar los dones.
te va a hacer una serie de después de Cristo. ¿Qué Espíritu Santo en ti poquito a poco que ha ido transformando parte de tu vida? ¿Verdad? En la Reina Valera dice al final, será pero eso tienes que creerlo, es el problema. Mira, yo estoy viendo una serie, ¿verdad?, de esta bíblica. Y ayer le decía a Marisol que me di cuenta de algo. Porque ahí está el faraón, ¿verdad?, de Egipto. Y la mujer le dice, pero es que tú eres el Horus vivo. El Horus era el dios que tenía que ver con la realeza. Entonces se supone que el que estaba ahí, como Mita en Aarón, el que estaba ahí, pues tenía el espíritu de Horus. Y por eso es que esa gente se creían omnipotentes. Pero el espíritu de Dios habita en los cristianos. El espíritu del Dios creador, del Dios que todo lo puede, del Dios todopoderoso habita en ti. ¿Por qué no te atreves? ¿Por qué no te atreves a hacer? Porque este cambio tiene que ser cambio de conducta y obediencia. En los programas de 12 pasos, los 12 pasos son para cambiar lo que tú eras, cambiarte en otra persona. Cambiar todos esos defectos de carácter que tuviste que crear para sobrevivir en ese mundo y ahora transformarte para ser una persona productiva para esta sociedad. Entonces, tiene que comenzar un proceso de cambios. Cuando tú lees los 12 pasos, un día de esto, búscalo. Los 12 pasos de Narcóticos Anónimos y de Alcohólicos Anónimos son básicamente los mismos. Porque tiene que haber una persona nueva para recibir todo lo que Dios, o sea, tiene que haber un odre nuevo para el vino nuevo que el Señor va a depositar en ti, que es el Espíritu Santo. Pero en un odre viejo no lo puede depositar, porque si el odre es viejo, el vino rompe. La fermentación del vino rompe el odre. Por eso es que tiene que ser un odre nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó en Primera de Samuel? Vamos al capítulo 16 ahora. Estábamos en el 10, vamos al 16. Dice, ahora bien, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y el Señor envió un espíritu atormentador. ¿Se apartó? ¿Por qué? Porque Saúl comenzó a hacer todo lo contrario a lo que Dios le hacía. Dios le daba una instrucción y él hacía otra. El corazón de él no había sido mudado, o él no permitió que su corazón fuera mudado. Él siguió con el corazón viejo, con su ser interior viejo, siguiendo haciendo su voluntad, en vez de ahora someterse completamente a lo que el Señor quería hacer. Hermano, te hicieron rey de Israel, que él no lo creía. Cuando tú ves el proceso, él hasta se escondió el día que iban a hacer el proceso de ¿cómo es la palabra? No sé, de confirmarlo. Porque lo confirmaron hasta con una flecha que tiraron al aire. La flecha cayó encima de en la familia que le tocaba. Después le tocó a él, ¿entiendes? Porque es que era él y él después lo estaban buscando y estaba escondido en una carreta. Pero entonces no obedecía las instrucciones de Dios, y lo que yo pienso es que no confiaba. Y por eso fue desechado por Dios. Así mismo dice la Biblia. Y Saúl fue desechado. Cuando ese espíritu atormentador le envió el Señor, entonces es que él llama a David, para que David le toque el arpa para él tranquilizarse. Pero el proceso de David fue primero, como usted sabe. Antes de eso, él está apacentando las ovejas. Samuel viene por instrucciones de Dios a ungir a uno de los hijos de Isaí. Isaí pone sus 7 hijos allí.
Y el Señor le dice, ninguno de estos es los que aparentaban, los bonitos, los fuertes, los soldados, todos esos, no, ninguno de esos. Le digo, Samuel, es que usted no entiende que ustedes miran lo que se ve a simple vista. Yo miro el corazón, por eso es que es tan importante lo que ocurre en el corazón. El corazón es el ser interior de nosotros, el ser interior de nosotros. Entonces, ahí es donde le pregunta Samuel, pero tú no tienes otro hijo, porque el Señor me dijo que era uno de estos, pero me dijo que no es ninguno de estos. Bueno, tengo uno que lo tengo allí. Lo tenían en el oficio, posiblemente él el desechado, posiblemente el que los hermanos molestaban, como a José le hacía con los hermanos. Posiblemente ese era el menos apto. No es soldado, no sabe, lo que sabe es pastorear ovejas, que era la profesión más baja que podía haber en el tiempo de David, ¿verdad? Entonces, aquí podemos entender, ¿verdad?, que Dios siempre está en control de lo que está haciendo y de que su plan es perfecto. Y Dios sabe donde hay uno que no está. Dios va a mirar y va a decir, aquí no está el que yo estoy buscando, porque Dios lo va a saber. Entonces, en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículo 22, dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Escucha, tú puedes juzgar a David de muchas formas. Todas las cosas que hizo David, horribles. La peor, la de Betsabé, que pagó el precio. Él pagó el precio por eso, ¿sabe? Y su familia, su descendencia pagó el precio por eso. Pero ¿qué pasó? El Señor dice: ¿cuál es el corazón que quiere Dios? El que está dispuesto a hacer lo que Él quiera que se haga, que fue lo que no hizo. Por eso el corazón de Saúl no era un corazón conforme a Dios. Por eso él tuvo que pedir al Espíritu Santo que lo transformara, pero no le dio la gana a Saúl, como hay mucha gente que no le da la gana también. Hay personas que quieren seguir haciendo lo mismo, haciendo lo mismo, haciendo lo mismo. Hermano, usted no puede hacer lo mismo que usted hacía. Usted es una nueva creación. Ahora usted es hijo del Dios Altísimo. ¿Sabe? Los hijos del gobernador se tienen que comportar por ahí, se supone que más derechito que todo el mundo, igual que los hijos del pastor, supuestamente. ¿Por qué? Porque hay que llevar uno, ¿sabe? Yo tengo que honrar a mi papá, que no lo hice. Pues se supone que cuando usted viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y siempre agarramos ese versículo solamente porque nos quita el hombre viejo y nos hace una... No, es que usted es una nueva... O sea, todas son hechas nuevas, son todas. Las cosas que hacía ya tú no las haces. Dios no busca gente perfecta, Dios busca corazones. Porque Dios nunca va a buscar al más capacitado. Dios va a capacitar a los que escoge. ¿Ok? Mientras menos capacitado, mejor. Mira, cuando yo estaba en la industria de los medios, que yo escogía vendedores, a mí me gustaba coger vendedores de verdad. Los que vendían carros, los que vendían alarmas, los que vendían ollas. Eso era lo que yo quería, hermano. Si usted se tira a vender ollas y a vender todas esas cosas, usted es un vendedor de verdad. Eso yo te hago vendedor del medio, pero yo no quiero. Querían escoger gente de agencia de publicidad y todo que no tenían ninguna habilidad para vender. Ninguna habilidad para vender. Pues a mí me gustaban así. Yo tenía uno que un día lo llamo, era amigo mío, ¿verdad? Lo llamo a las 5 de la tarde y estaba vendiendo. Él vendía tape y curitas y eso en la farmacia. El tipo estaba en Naranjito a las 5 de la tarde visitando farmacia. Yo le dije: bro, yo tengo trabajo para ti. El otro era mi yerno, que vendía alarmas. Y la otra fue una vendedora de carros. Con eso hicimos un departamento de venta espectacular. ¿Por qué? Porque tú capacitas
al que tú quieres de verdad. Y eso es lo que hace Dios, ¿verdad? Entonces, después de ungido por David, por Samuel, David entonces va un día a llevarle comida a sus hermanos que estaban, ¿verdad?, en el ejército. Y cuando él llega es que está Goliat gritándole al ejército y gritándole al ejército y gritándole al ejército ya desechado Saúl. Quiero que sepa, ya desechado Saúl. Entonces David dice, pero no le van a meter mano a este tipo. Esta es la versión mía. La versión mía dice, y usted no, ¿sabes? Este ejército va a dejar que este tipo siga insultando al pueblo de Dios, al ejército de Jehová de los ejércitos. Y nadie se atrevía. Entonces David dice, pues dale, yo voy. Analiza. Dicen que era flaquito todavía en ese tiempo, era jovencito. El ejército lo tiene que haber mirado y decir, chico, mano, por favor, hasta que él le dice, mira, yo me he enfrentado a leones, me he enfrentado a osos y le he quitado cuando me han querido llevar las ovejas, yo se las he quitado de la boca y les rompo la quijada. Entonces cuando tú analizas, un león primero, un oso es más grande, ahora le tocaba a un gigante. Vas en proceso. Entonces sabemos la historia, ¿verdad? Que él no usó ni lanza ni jabalina, él usó el nombre de Jehová de los ejércitos. Porque podemos decir que usó la onda, pero eso no fue lo que él usó. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Fue lo que él le dijo. No le dijo yo voy con esta onda. Yo voy en nombre de Jehová de los ejércitos. Y ese es el corazón que busca Dios. Cuando cada situación que tú estás enfrentando, tú la enfrentas en nombre de Jehová, no en tus fuerzas. Porque si es en tu fuerza, el Señor dice, pues dale tú. Dale. Be my guest. Entonces, venció a Goliat, que ya lo sabemos. Entonces ahí es donde David va al templo, ¿verdad? Al palacio, a tocarle el arpa a Saúl para que Saúl, los demonios lo dejaran quieto. Y poquito a poco se fue introduciendo hasta que David termina siendo parte del ejército de Saúl. Y se empezó a desarrollar en el ejército. Y cuando venían de las batallas, la gente gritaba, Saúl mató a los 1000, David a los 10,000. Y eso prendió a Saúl, le dio un celo a Saúl tremendo. ¿Por qué le dio celo a Saúl? Porque su corazón no estaba donde tenía que estar. Porque si a ti como líder eso te da celos, se supone que tú como líder busques gente mejor que tú. Pues entonces ahí Saúl empieza a perseguir a David, hasta que David se tiene que ir huyendo del sitio. Entonces huyó y se escondió. Pero hubo un grupo de gente que lo siguió. Hubo un grupo de gente que siguió a David. Y David dicen que se metió en una cueva llamada la cueva de Adulán. Vaya conmigo a 1 de Samuel 22. Aquí lo tengo en la Reina Valera del 60. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes se fueron con él? ¿Tenía una iglesia? ¿Usted tenía una iglesia? Los afligidos, los endeudados, los que están en amargura de espíritu, con eso se fue David. Pero entonces, cuando nos ponemos a pensar en la cueva, te metes en esa cueva y eso va a aumentar tu dependencia de Dios totalmente, porque se van todas las facilidades, toda la comodidad se va. Y entonces el deseo de no depender de nuestras capacidades naturales va bajando, entonces empezamos a depender de Dios. ¿Por qué tú crees que a veces Dios permite que te ocurran cosas para que tengas que depender de Él solamente? Porque eso es lo que hace la cueva de Adulán. Los afligidos,
los endeudados, los amargos de espíritu. Eso era lo que está. O sea, ¿cómo tú comienzas así con ese grupo? Pero así comenzó la iglesia. Entonces, la influencia de David, un hombre lleno de Dios, hizo algo en esa gente. Vaya ahora conmigo al 23, al capítulo 23. Vamos a leer del 8 al 12 ahora. Dice: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet, el Tacmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla, y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada de su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo por recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Aje Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Esta fue la influencia que tuvo David sobre esta gente. Los convirtió en unos guerreros tremendos porque confiaban plenamente en el Señor. Si te fijas, todas las victorias se las dio Jehová, dice ahí. Porque cuando tú empiezas a confiar, cuando tú empiezas a transformar tu corazón y a creer realmente que el Espíritu Santo de Dios está contigo, tú no le temes a nada. Aunque se vea más o menos, pero tú tienes que caminar no como espada y jabalina, sino en el nombre de Jehová, como hizo David, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque ese espíritu tiene que transformar tu mente y transformar tu interior de tal manera que tú confíes como confiaba David. David no le tenía miedo a nada. Si tú lees la historia de Saúl cada vez que ya te vienen los filisteos, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues ¿qué voy a hacer? Vas a confiar en Dios. Si Dios te entrega las victorias, ¿por qué miedo? Cuando Samuel le dice: espera, en 7 días vengo a adorar. No espero los 7 días y hacer sacrificio. Él hizo el sacrificio y no estaba autorizado. Eso fue lo que lo acabó de sacar de la confianza de Dios. Porque no confiaba. Pero David puso en esta gente esa confianza. Puso esa gente esta confianza. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con quién anda. ¿Te acuerdas del dime con quién anda y te diré quién eres? La Biblia más o menos te dice: andarán 2 si no estuvieran de acuerdo. Primera de Corintios 15:33. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Usted tiene que tener cuidado. Cuando en los programas estos de 12 pasos también te dice: tienes que dejar la misma gente, las mismas cosas y los mismos sitios. Esas son las primeras sugerencias que te dan. Todavía tú no sabes nada. Para empezar, deja esto. No puedes hacer las mismas cosas, no puedes ir a los mismos sitios y no puedes andar con la misma gente. ¿Por qué? Porque andarán 2 si no estuvieran de acuerdo. Con los que yo andaba eran los que pensaban igual que yo. ¿Cuándo tú has visto que un adicto, un borracho anda con un cristiano? De jangueo, me refiero a janguear, que salgamos para aquí, salgamos para allá. No pasa. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo. Porque eso es un yugo desigual. Entonces, hay un evento en la Biblia. Mira lo que sucede para que tú veas qué sucede aquí con esto que yo te acabo de decir. Segunda de Crónicas 20, del 32 en adelante. Dice: Josafat fue un buen rey, quien siguió los caminos de su padre Asa. Hizo lo que era agradable a los ojos de Dios. Sin embargo, durante su reinado no quitó todos los santuarios paganos, y la gente nunca se comprometió por completo a seguir al Dios de sus antepasados. Tiempo después, Josafat, rey de Judá, hizo una alianza con el rey Ocosías. Ese es el nieto de Jezabel y Acab, ¿ok? El rey Ocosías de Israel, quien era un hombre muy perverso, pura madre. Juntos construyeron una flota de barcos mercantes en el puerto de Esión Geber,
Luego Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo: por haberte aliado con el rey Ocosías, el Señor destruirá tu labor. Así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron al mar. Las malas compañías corrompen el carácter y hacen que Dios se salga del medio, que Dios no te permita prosperar tus cosas. Por eso usted tiene que tener cuidado de lo que usted hace. Usted, su amigo, su mejor amigo es el Espíritu Santo. O sea, usted no puede tener otro mejor amigo que el Espíritu Santo en su vida, ¿ok? Porque la influencia de Ocosías, como te dije, nieto de Jezabel, horrible, ¿verdad? Y el Espíritu se supone que te dé el discernimiento de con quién tú te estás juntando, de con quién, aún en la iglesia, ¿ok? Porque Salomón fue influenciado por sus esposas. Salomón fue el escogido, hermano, para hacer el templo, el primer templo que le hacen al Señor. Escogieron a Salomón. Entonces Dios le dio sabiduría, el hombre más sabio sobre la tierra. Escribió más de 3,000 proverbios y 1,000 y pico de canciones. Escribió el tipo, una sabiduría brutal, pero no tuvo sabiduría para bregar con las mujeres. Las mujeres le empezaron a decir: papi, pero ¿y por qué no hacemos un templito para mi diosa? Porque se empezó a casar con mujeres de otro lado, haciendo yugo desigual. Si usted está soltera y se le acerca un tipo que quiere ver pornografía, que quiere llevarlas a moteles, que usted tiene que salir de ahí corriendo. Usted tiene que salir de ahí corriendo. Tiene que salir de ahí corriendo. ¿Por qué? Porque eso no es lo que Dios dice. Aunque estemos en el siglo 35. Aún en el siglo 35, el cielo pasará, la tierra pasará, los años pasarán, pero su palabra nunca va a pasar. Y si usted tiene que mantenerse como es, usted es el templo del Espíritu Santo. Pero en los líderes pasa también. Mire, cuando Moisés estuvo en el desierto, había uno de los líderes que se llamaba Coré. Y Coré le creó un problema con 250 de los líderes de la gente que estaba en el desierto. Le creó problemas a Moisés. Estaban encontrados con Moisés. ¿Y qué hizo Dios? Abrió la tierra y a ellos, a los 250 con todas sus familias, se fueron a pique. Dios va a defender al que llamó. ¿Usted cree que no? Dios lo va a guardar, Dios va a cumplir su propósito y lo va a guardar de una forma espectacular. Cuando usted ve la serie Génesis de los brasileros, de seriesbiblicas.net, Satanás, el personaje que hace a Satanás está de Génesis, ¿verdad? Y está en todos los eventos, él aparece. Entonces ya cuando está terminando la serie, que José ya está con sus hermanos y llegó el pueblo, Satanás viene, hay un party y Satanás viene a entrar en el party y salen dos ángeles y lo paran. No, aquí tú no puedes entrar. Mira y vete. ¿Entiendes? Porque eso es lo que va a hacer Dios. Dios te va a proteger. Pues Coré se llevó enredado a 250 y las familias de los 250. Pero entonces, gallito ahí. Vaya a Lucas 4:1. Dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó al río Jordán, del río Jordán, y fue guiado por el Espíritu en el desierto. O sea, Jesús a los 30 años aparece a ser bautizado por Juan el Bautista. Y dice que salió de ahí lleno del Espíritu Santo. O sea, ya se acabaron las sillas, las mesas, el carpintero ya ahora era el profeta de Dios, el enviado de Dios, se convirtió en el enviado de Dios. Él dejó de hacer gabinetes ahí, ¿sabes? No, él no era ebanista, estoy diciendo por decir algo, ¿verdad? Porque fue transportado de carpintero a predicador y a hacer cosas sobrenaturales cuando el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces, dice que en el capítulo 14, en el versículo 14 del mismo capítulo, dice: entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Vino lleno del Espíritu Santo. Durante los primeros 30 años de Jesús, Jesús no estaba lleno del Espíritu Santo. Era el Dios encarnado
sin el Espíritu Santo. Lo mismo que éramos tú y yo. La máxima creación de Dios sin el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no viene de fábrica. De fábrica usted trae el soplo de Dios. Pero como una buena lavadora que necesita una rabiza, usted ordena la rabiza y se la pone a la lavadora y la lavadora funciona. Pues usted recibe el Espíritu Santo y entonces usted es transformado. Se supone que usted entonces sea transformado en lo que Dios quiere que usted haga. Usted es músico, pues usted en vez de estar tocando en los pop, usted va a tocar en la iglesia. Porque el Señor va a coger tus talentos y te los va a poner a otro nivel. Si usted es maestro de yoga, ahora usted va a ser maestro de escuela bíblica. Ahora usted va a ser maestro de niños. ¿Entiendes? Porque no es que no dejes en la escuela, tú sigues siendo maestro porque hace falta maestro en la escuela. Pero tu talento, cuando el Señor te lo exalte, lo tienes que entregar al Señor, porque para eso es que te lo dieron. No te lo dieron ¿para qué tú crees que te dieron los talentos a ti? En serio. ¿Tú has pensado que te los dieron para el mundo? Entonces, cuando Jesús llegó en el Espíritu, ahora en el versículo 18 y 19 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. A eso fue lo que hizo el Espíritu Santo en Jesús. Lo transformó a Jesús el hombre en Jesús el Hijo de Dios, el ser espiritual. Entonces, en el capítulo 3 de Juan, él tiene un encuentro con un hombre, un religioso llamado Nicodemo. ¿Y qué le dice a Nicodemo? Nicodemo viene y le dice: nosotros sabemos que las cosas que tú haces tienen que venir de Dios. Y la contestación de Jesús es: Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. No hay otra manera que no sea nacer de nuevo. Necesitas una nueva naturaleza para entrar al reino de los cielos. No es ir y sacar un pasaporte y a coger un examen allí con Eduardo para que te den el pasaporte del reino de los cielos. El del reino de los cielos no es así. El del reino de los cielos es cuando tú eres sellado, como dijo Mike Diel el miércoles aquí. Cuando tú estás sellado por el Espíritu Santo de Dios, ese es tu pasaporte. Y Él sabe quiénes están sellados por medio del Espíritu Santo. Y entonces, cuando Jesús lee eso, me lleva a la sinagoga, a la cueva de Adulán. Ha ungido las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad a los cautivos. Los mismos que llegaron a la cueva de Adulán. Los mismos que llegamos aquí a la iglesia. Los mismos. Y eso es lo que hace. Pero ¿a través de qué lo hace el Señor? A través del Espíritu Santo. Nicodemo, tienes que ser transformado por medio del agua y del Espíritu. Agua es limpieza. Tienes que ser limpiado de tu pasado y renovado por medio del Espíritu Santo. Y ese es el Espíritu que te va a llegar a donde el Señor quiere. Entonces, durante su ministerio, Jesús tiene un encuentro con una mujer samaritana. Entonces, es bien curioso cómo empieza, porque dice: me es necesario pasar por Samaria. Dijo Jesús: me es necesario pasar por Samaria. O sea, necesito pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque hay una mujer allí que yo me voy a sentar a esperarla, que va a ser transformada por medio de mi espíritu. Y el Señor, cuando empieza a hablar con ella, le dice: si tú bebes del agua que yo te puedo dar, ¿qué dice? Correrán ríos de agua viva en todo tu ser. ¿Y qué es el río de agua viva en todo tu ser? El Espíritu de Dios corriendo y moviéndose dentro de ti como templo del Espíritu Santo y transformando tu ser interior. 5 maridos has tenido y el que tienes no es tu marido. O sea, que había millaje.
Pero al Señor no le importó el millaje, porque al Señor no le importa el millaje. El Señor mira lo que hay dentro de ti y lo que Él quiere transformar dentro de ti. Pero Él sabe quién es transformable y quién no. Tú sabes eso, ¿verdad? Dios no quería darle rey a Israel. Dios quería ser su rey. Y por eso, si te das cuenta en la historia de Israel, todas las barbaridades de los reyes, la mayoría de los reyes de Israel fueron terribles. Hasta el Netanyahu también, ese se las trae también. Que no es rey, pero es primer ministro. Entonces, los apóstoles. El mismo caso de David. Como yo les he dicho a ustedes, el mejor resumen de los 12 apóstoles era el de Judas. El mejor resumen, por eso era el tesorero. Él escogió 12 tipos comunes y corrientes. Pescadores sin educación, recolectores de impuestos que nadie los soportaba, ¿verdad? Y más lo que hacía, porque no describe lo que hacían los demás, pero él estaba seguro que eran transformables y por eso los escogió. Y los tuvo 3 años y medio discipulándolos, por 3 años y medio discipulándolo, enseñándole todas las maravillas y el poder de Dios, hasta que un día los envió y le dijo: váyanse ustedes 70, de 2 en 2. Él les sopló un poco Espíritu Santo y le dijo: y vayan. Y fueron, y ellos llegaron. Señor, se nos sujetaban los demonios, los enfermos sanaban. Empezaron a ver, pero sin embargo, luego que Jesús muere, ¿qué hicieron? Se fueron corriendo. Y el apóstol Pedro negó 3 veces al Señor. Pero entonces el Señor: vayan y díganles a los discípulos y a Pedro que Él los espera en Galilea, les dijo el ángel. Pedrito, no te me olvides de Pedro, porque yo tengo planes buenos con Pedro todavía, aunque él se crea que no. Entonces cuando llegan, el Señor les dice: no se vayan de Jerusalén, esperen a que venga poder de lo alto. Y 10 días después vino el Espíritu Santo sobre ellos en aquel aposento alto. Dicen que hablaban en otras lenguas. Entonces Pedro, el que había negado a Jesús 3 veces, se paró y le habló a 3,000. Y después le habló a 5,000 y se paró con los fariseos y le dijo: nosotros vamos a obedecer a nosotros. Para nosotros es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Así que haga lo que tengo que hacer, pero nosotros no vamos a dejar de predicar a Cristo. ¿Cuál fue la diferencia en ese Pedro y el anterior? El Espíritu Santo. No fue otra cosa. Fue el Espíritu Santo. Por eso David clamaba en el Salmo 51: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, por favor. Quítame el reino, quítame la fortuna, quítame lo que tú quieras, pero tu Santo Espíritu no. Por eso es que usted tiene que buscar la manera de que ese Espíritu Santo esté pegadito con usted, apasionado por su presencia, para que ese Espíritu te transforme. Porque no te pase como a Saúl, que como Saúl, ese Espíritu Santo lo dejó. Suban los adoradores, por favor. Esos 11 discípulos, ¿verdad? Fueron transformados totalmente. Después eran otros hombres, o sea, totalmente diferentes. No les importó morir con unas muertes terribles que tuvieron todos esos hombres. Luego él escoge al apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. Mató a Esteban, entre otros, pero el que menciona en la Biblia es Esteban. Después escribió el 66% del Nuevo Testamento, transformado por medio del Espíritu Santo. Transformados por medio del Espíritu Santo, que es un espíritu que transforma en una nueva naturaleza. El Espíritu Santo deshace las obras del enemigo en nosotros. Lo que hacías antes ya no los hace. Por eso es que vienen adictos, borrachos, prostitutas, homosexuales, asesinos, y pueden ser transformados
que la gente no lo puede creer. Este tipo mataba gente y ahora lo mismo que hizo con Pablo. Lo mismo que hizo con Pablo. Y cuando Pablo dice, yo creo que es en el capítulo 7 de Romanos, lo que hago no es lo que quiero, sino hago lo que no quiero. Después cuando lees el capítulo 8, él da la respuesta, no, pero tengo que ser transformado por medio del Espíritu Santo, porque no hay de otra. Entonces, mire esto. Esto ustedes no lo tienen. Esto es Gálatas 5. Lo tengo en la Reina Valera. Dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles que les dije antes, cualquiera que lleve esta clase de vida no heredará el reino de los cielos. Eso era la vida de nosotros antes. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio, y no existen leyes contra estas cosas. Esa es la transformación que hace el Espíritu Santo. De las obras de la carne al fruto del Espíritu. Y eso es lo que usted debe anhelar y por lo que usted debe vivir. Vivir para que el fruto del Espíritu se manifieste en su vida a través del Espíritu Santo, que es el que transforma. Permítale al Espíritu de Dios transformar su vida. Necesita pedirle al Señor que derrame su Espíritu sobre usted, porque recuerde, usted es sellado por el Espíritu Santo, usted está sellado, pero usted necesita la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Usted lo recibe cuando usted se convierte, eso lo sella, ¿verdad? Y dice, pues, hijo, es hijo mío. Pero hay hijos que son terribles. Y Dios tiene muchos. Por eso usted ve que Sansón, escogido juez de Israel, pero a Sansón le gustaban las filisteas, no le gustaban las israelitas. Entonces, el Espíritu de Dios se tuvo que apartar de él porque se pasaba con mujeres. Cuando lo atrapan, que lo tienen, le arrancaron los ojos y lo tienen amarrado, él le pide a Dios que venga su Espíritu, Señor, un momentito nada más para tumbar estas columnas, para que le devolviera la fuerza. Y así hizo Dios. Volvió el Espíritu Santo sobre él, le dio la fuerza y pudo derrumbar aquellas columnas que lo mataron a él, pero mató a todos aquellos filisteos que estaban haciéndole daño a Israel. Así que, amados, usted necesita ser transformado por medio del Espíritu Santo. Yo voy a ministrar de nuevo el Espíritu Santo hoy para todo aquel que no lo pudo, ¿verdad?, recibir la semana pasada. Pero recuerde lo importante de la adoración. El Espíritu de Dios desciende en medio de la alabanza, habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que empiece a adorar al Señor de hoy en adelante. Si usted no tiene ese corazón de adorador, pídalo. El Señor, pídalo. Santiago dice, ¿quién que pide el Espíritu Santo, el Señor no se lo va a dar? Pues seguro, pues pídalo. Pídalo. Usted está sellado por el Espíritu Santo, pero a lo mejor no tiene el bautismo del Espíritu Santo, que es el que activa otras partes y el que hace que el fruto del Espíritu se manifieste en usted, ¿ok? Así que ahora yo le voy a dar un par de minutos para que usted ore ahí y conéctese con el Señor, para que en el nombre de Jesús usted reciba hoy la bendición del Espíritu Santo de Dios.